Hola, os he montado este vídeo con el objetivo de reflejar la gran utilidad de la grafología. Para que os hagáis una idea, la grafología actúa como una radiografía que nos informa cómo está la persona en ese momento concreto, en el que estudiamos su escritura, cuáles son sus inquietudes y capacidades para desenvolverse con éxito en la vida. En realidad, la grafología es anterior a la psicología en términos de aparición en la historia y a la vez muy compatible con ella, porque partiendo de un informe grafológico que hace de espejo para la persona, el psicólogo puede tratar los problemas con mucha más precisión, sabiendo con certitud las fortalezas y debilidades de la persona tratada, independientemente de lo que diga el paciente. Antes de nada, me presento. Soy Susana Sánchez, grafóloga, licenciada en Audima y por el Círculo Hispano-Francés de Grafología. El año pasado me presenté al examen de la Société Française en París, la cuna y élite de la grafología, que tiene gran reputación por sus estudios empíricos de personalidades de renombre a lo largo de la historia de la grafología. A nivel personal, estoy contenta de haber obtenido una alta calificación en la prueba oral, donde sondean en profundidad los conocimientos de los aspirantes y, por tanto, acredita que el círculo te forma bien. Y es muy válido como sucursal de la Société Française de Graphologie en España. Por ello he querido agradecérselo con un estudio original y hoy os voy a presentar las escrituras de 4 mujeres brillantes, de las que vamos a analizar solamente las semejanzas para constatar si hay características que son comunes a esa brillantez. La primera escritura es de una comandante de la Guardia Civil, psicóloga de carrera y como tal ha desempeñado labores muy delicadas. Yo pensé que lo peor debían de ser los casos de asesinatos que ha desentramado, pero ella dice que lo pasó mucho peor cuando tuvo que trabajar interrogando a niños abusados. Por supuesto, no eran interrogaciones al uso. Lo hacía ella misma en calidad de psicóloga. Se tiraba al suelo a jugar con ellos y cuando yo ya notaba que el niño fluía espontáneamente y por tanto era más receptivo a cooperar sin darse cuenta, pues extraía la respuesta jugando y contando historias. Dice que duro también era después hablar con los padres. En esta línea asistió al proceso del duelo a las familias del accidente de Spanair en la morgue y hoy en día lleva casos muy reservados y complejos de los que ella misma no se permite hablar. La segunda escritura que os voy a mostrar es la de otra comandante, pero en este caso es comandante de aviación. Primero se hacen pilotos y luego comandantes. Estudió arquitectura en la Politécnica de Madrid y una vez titulada decidió que no quería ser arquitecta, sino que deseaba ser piloto. Se fue a Estados Unidos financiándose con sus propios medios la formación para sacarse la licencia de vuelo. Luego entró en la Escuela de Salamanca, donde formaban a pilotos que habían pasado una selección muy rigurosa, ya que la compañía que les iba a contratar corría con muchos de los gastos de esta formación, que después los pilotos ya en activo tendrían que abonarlos con su sueldo. Una mujer, como veis, que se ha hecho a sí misma y que acabó la formación siendo el número 1 de la promoción de pilotos cuando casi no se presentaban mujeres. Ha sido jefe de día de la compañía, es decir, la persona a la que consultan los comandantes si se presentan momentos delicados en el vuelo y decide lo que hacen los aviones y sus tripulaciones en todas las partes del planeta. Yo la conocí cuando llevaba aviones, pero no tenía aún el carnet de conducir de coche, porque no le había dado tiempo. Es decir, nada más entrada a la compañía. Hace 2 años, con 56, se sacó el carnet de moto y aunque salgo con ella en excursiones moteras, yo voy de paquete y ella conduce, y bastante bien, su Super Kawasaki verde esmeralda. La tercera escritura corresponde a una ingeniera de minas, licenciada en la Politécnica de Madrid, que ocupa un puesto técnico de alta responsabilidad en una de las grandes multinacionales españolas. Se ocupa de las reservas de la compañía y su puesto tiene gran relevancia a nivel mundial dentro del organigrama de esta macroempresa que todos conocemos. De ella dependen muchos otros equipos de profesionales.
Personalmente estaba asombrada de que yo la requiriera para este estudio porque dice que no se tiene por brillante, pero he constatado que es muy valorada por el resto de ingenieros que la consideran una persona de altísimas capacidades. La cuarta escritora es mucho más joven. Se trata de una estudiante trilingüe a nivel nativo que ha obtenido excelentes resultados académicos durante toda su vida. Primer puesto en la graduación de bachillerato en Alemania. Ella misma organizó el evento de la graduación del instituto para cientos de personas, incluyendo entrega de titulaciones, cena, actuaciones y baile, además de la coordinación de los padres que ayudaban y que estaban impresionados por su enorme eficacia y capacidad de organización. Accedió por beca a la 8ª mejor escuela de negocios del mundo. Durante los 5 años que duró la doble carrera en inglés de Derecho Internacional y ADE, formó parte del grupo de los Honors, o alumnos brillantes de la universidad, y a la vez consiguió inmejorables referencias de la multinacional donde realizaba las prácticas, que duraron varios años, al mismo tiempo que estudiaba y se tenía que preparar los exámenes de la universidad. Lo más importante de todo, o lo más impactante, se licenció con 24 matrículas de honor. Y vamos al grano. Pareciera que las 4 escrituras no tengan muchas semejanzas entre sí, pero sí existen y bastantes. La primera y más acusada es la claridad y la precisión de todas ellas. La precisión la vemos en el hecho de que no falta nada en las escrituras, ni un punto, ni una coma. Por ello sabemos que son mujeres puntuales y perfeccionistas, a las que les importa entregar trabajos bien acabados, aunque su elaboración les lleve más tiempo. A todas ellas les preocupa establecer juicios objetivos y estamos ante mujeres entonces de juicio recto y rigor. Sus escrituras presentan una letra clara, bien acabada, el espacio está bien tomado, los márgenes respetados, configurando una puesta en página estándar que es muy positiva y presenta una buena relación entre el blanco y el negro. Por este tipo de puesta en página sabemos que las 4 asumen sus obligaciones y responsabilidades con autonomía y decisión y actúan de una manera meditada, controlando las situaciones. Las letras están dispuestas con orden y organización. No olvidemos que rellenamos el papel como nos situamos en la vida y por tanto esto nos habla de mujeres que saben respetar el orden social, se adecúan a las normas y actúan teniendo cuidado de no traspasar los límites establecidos. Como además hay ritmo en todas las escrituras, sabemos que actúan con autonomía, se posicionan y toman decisiones. Si nos fijamos, vemos que las 4 respetan el margen derecho. Este es el único margen que saltárselo no se penaliza en grafología, porque hay mucha gente que lo hace, pero el respetarlo aumenta enormemente la capacidad de organización y de previsión de sus autoras. Su letra clara y legible nos indica inteligencia, juicio recto, sinceridad, evitando ambigüedades para alcanzar credibilidad ante los demás. Tienen voluntad de comunicarse a través de un lenguaje que sea bien entendido por todos. Las palabras están bien delimitadas. En Francia a esto lo llaman mot cerné y refleja un buen nivel de conciencia, de estar presente y reaccionar con autonomía y coherencia. Quiero hacer una puntualización y es que la claridad y el orden son especies de la armonía de Croupier-Yaman, que es el padre de la grafología moderna, pero que clasificaba las escrituras en positivas o negativas. Este baremo está en desuso, ya que hoy en día no se mantiene esta clasificación, como nos explica la Société Française en su último libreto de este año titulado À la recherche de l'harmonie. Cada escritura es diferente, cada una con sus fortalezas y debilidades, con sus habilidades y talentos específicos, y la grafología nos permite detectarlos. Sin embargo, sí que sigue existiendo la especie claridad, que se estudia ya individualmente y no en el grupo de la armonía. Es, además, una de las más importantes con un significado muy positivo. Hemos hablado ya del espacio exterior.
El espacio interior es desigual en todas las escrituras, vemos que la distancia entre las palabras fluctúa, lo que nos da idea de personalidades que no se aproximan siempre igual al otro y a veces tienen necesidad de mantener su propio espacio, incluso necesitan momentos de soledad o se contienen en el contacto con el otro por respeto, prudencia o pudor. Podemos así dilucidar que nuestras 4 mujeres brillantes experimentan reacciones inconscientes, quizás por la tensión que acumulan con tanta actividad, y esto se refleja en lapsus y chimeneas que según se queden abiertas o no, nos indican si consiguen dominar la tensión para volcarla en conseguir sus fines, o dicha tensión se acumula en forma de duda y ansiedad. El estudio del espacio se hace según las directrices de Max Pulver, destacado grafólogo y psicólogo, fundador de la escuela suiza, que nos dejó obras maestras como Symbolik de Handschrift, un libro que trata sobre el significado del gesto gráfico según su ubicación en el papel. Sus enseñanzas siguen vigentes hoy en día y los grafólogos las utilizamos siempre en nuestras interpretaciones. Al igual que en el caso de la armonía, el Vom Niveau de Ludwig Claes hoy tampoco se aplica, pero a nosotros nos vale en este momento debido a que nos encontramos ante 4 escrituras representativas. Y además quiero hacer un guiño a los alumnos del Círculo Hispano-Francés de Grafología para que practiquen, porque este tema es un poco lioso. En las escrituras representativas la forma se impone al movimiento de la escritura. Vemos que el movimiento en todas ellas no es muy fluido, sino que está controlado por la forma, que lo frena y lo somete. Cuanto más se pelee en el movimiento con la forma, más ritmo tendrá la escritura. En nuestro caso, el Darstellungsprinzip, o principio de representación a través de las formas, se impone al Ausdrucksprinzip de las escrituras expresivas, en las que el movimiento es más fuerte, como veis en esta escritura de Beethoven. Así tenemos el siguiente Leitbild o imagen anticipada del inconsciente de nuestras 4 mujeres. Vemos un Vom Niveau rebajado por el control de ese movimiento, pero con cierto ritmo, ya que hay intensidad. Y se detecta tensión por ser escrituras tirando a grandes, apoyadas y firmes. Por ello tenemos idea de fuerza, es decir, de energía y motivación para hacer cosas. El ritmo aumenta con la combinación del ángulo y la curva, la plenitud de las formas bien acabadas y la originalidad de estas con combinaciones y personalizaciones, aunque dejo fuera la densidad del trazo o grosor para que me entendáis, el calor por la intensidad del color y el peso, porque no es homogéneo en las 4 escrituras. A este ritmo de forma le sumamos el del espacio, ya que son escrituras medianamente ordenadas y con buena distribución entre el blanco y el negro. En consecuencia, extraemos una energía fuerte, donde el potencial se usa bien, el inconsciente se domina y se integra a la realidad del día a día. Quizás vemos demasiado control porque incluso en la escritura donde más aflora el inconsciente con el blanco, que es esta, y se libera la creatividad, la de la comandante, el movimiento está bloqueado por justaposiciones o separaciones de las letras y bastones. ¿Por qué lo hace? Pues para frenar y controlar que las cosas no se le vayan de las manos. Como veis, son todas ellas escrituras de personas fuertes, que controlan su energía para adecuarse mejor a las normas socioculturales y buscan mejorarse ellas mismas, siguiendo un modelo sociocultural que les gusta. Sin embargo, esto va en detrimento de sus habilidades creativas que no se liberan del todo. En definitiva, las escrituras representativas con ritmo, es decir, con chispa, y movimiento controlado son personas con sentido del deber y de responsabilidad, que dirigen su energía a la consecución de objetivos con voluntad, racionalidad, lógica y determinación, pero manteniendo las formas y respetando los límites, para con ello lograr una mayor adaptación en sociedad y optimizar la eficacia de sus actos. El movimiento controlado exige precisión, que estén todas las comas y los puntos, que la conducción sea de firme a tensa, progresando en la escritura de manera flexible pero continua sobre la línea base. Hay suspensiones, finales breves y paralelismo en las verticales, pero también firmeza, presión y apoyo. La progresión del gesto gráfico está dominada y las desigualdades contenidas,
Quiero decir que no son demasiado importantes, son ligeras desigualdades. Todo ello nos indica que estamos ante personas prudentes, que tienen los riesgos bien calculados y ponen voluntad para contener sus impulsos, ya que domina el ser consciente. Consiguen una adaptación juiciosa, sin sorpresas, siendo resistentes a los imprevistos. Son tenaces, resilientes, disciplinadas y también controladoras, por esa necesidad que tienen de supervisar y organizar. Observamos líneas sinuosas, es decir, renglones con ondulaciones que hablan de sensibilidad y adaptabilidad. La desventaja de este gesto gráfico es que se dispersa la atención al sentirse solicitadas por todo. Y hablamos de mujeres inquietas e impacientes por ello. No obstante, el movimiento controlado les devuelve al foco. Son personas diplomáticas y hábiles para aprovechar las oportunidades. Si vemos estructura, líneas claras, sin deformaciones de letras, legibles, que se extienden sobre la línea base con ritmo, con flexibilidad pero con tensión, y el espacio está bien tomado, esto es, que se extienden en la hoja con cuidado. Como pasa en estos 4 casos, estamos ante personas todoterreno. En todas ellas, la dirección es ascendente. Esto expresa entusiasmo, interés por crecer, energía y un ardor que atrae. La persona se esfuerza en la lucha con esperanza, con coraje, competitividad, vivacidad y ambición de llegar a conseguir sus ideales. Se ven en todas ellas suspensiones, palabras o trozos que se escapan de la línea hacia arriba, lo que nos habla de prudencia y recato. De esta manera, nuestras 4 mujeres bloquean el movimiento, venciendo bruscamente los impulsos para volver a situaciones más moderadas. Es posible que adopten actitudes incluso tímidas o de disimulo. En el fondo no se quieren confiar y ante los obstáculos interiores propios impiden su espontaneidad, regulando una emotividad que tienen importante, pero que temen que los otros la detecten, porque delata en ellas inhibiciones o una fragilidad interna que prefieren no mostrar. Como reflejan los apuntalamientos que también aparecen en todas las escrituras, las 4 hacen un ejercicio de reflexión para organizar su puesta en marcha antes de ponerse en acción y ser capaces de mantener así un mayor control de las situaciones, es decir, ninguna de ellas actúa a lo loco. El trazo es nutrido en 3 de ellas. Nutrido es el ideal, es de grosor medio y muy entintado. Nos habla de personas equilibradas, que socializan bien y dosifican lo que van a decir. Con esto evitan enfrentamientos y optimizan sus muchos potenciales. En la ingeniera el trazo es fino, indicando que se afirma con mayor discreción y se puede implicar en menor medida que las otras 3, pero sería la más intelectual, con una notable sensibilidad cerebral y fina percepción. En todas el trazo es apoyado. Esto lo verificamos dándole la vuelta a la página, como veis aquí, y se transparenta el trazo. Nos quiere decir que todas ellas aspiran a dejar huella. Notamos las huellas del escrito a la vuelta de la hoja. Se presentan de cara, con intensidad, energía y necesidad de autoafirmación. Se implican con voluntad de ir al fondo de las cosas, influyen y se comprometen, siendo muy selectivas al poner el foco de sus objetivos. Y coincide también el color azul que eligen todas ellas y porque se quieren presentar de una manera más tranquila y adaptativa. Por eso eligen un color más suave que el negro, por ejemplo. Nos fijamos en que la zona media es grande. La línea ocupa una estructura de unos 3 milímetros, siendo lo normal 2 milímetros. Cuando hablamos de zona media, hablamos de la zona del consciente y la vida cotidiana. Como decía Pulver, la zona media es el centro de coordinaciones y elecciones por donde pasan todas las letras, para hacer los ajustes ante los conflictos que nos presenta el día a día. En la zona media se produce la integración entre el mundo exterior y el interior para llegar al equilibrio del ser. Estas escrituras con zona media tan potente reflejan a mujeres que viven en el presente con autoconfianza, creen en sí mismas, su autoestima les hace sentirse seguras y actuar con los pies en la tierra, tomando decisiones equilibradas.
Y siempre en grafología, otros signos corroboran nuestros descubrimientos. En todas ellas son frecuentes los óvalos grandes. Las O's se refieren al sentido del yo, y como son grandes, hay un sentido fuerte de sí mismas. En Francia, la letra se considera bastante grande a partir de los 2,5 milímetros. El tamaño de estas letras va de normal a grande, aunque son numerosas las desigualdades en cuanto al tamaño, que nos hablan de una acusada sensibilidad en todas estas mujeres. La letra grande nos informa que estamos ante mujeres de acción, con presencia, ardor, entusiasmo y expansión del yo, que no escatiman esfuerzos y van a por lo que quieren confiando en sus posibilidades, sin obviar que se frustren si no consiguen lo que quieren. Les cuesta relativizar porque suelen referenciar las cosas con ellas mismas. Una letra grande está más expuesta y la crítica les duele. Necesitan crear vínculos, expandirse y exteriorizar porque no soportan la indiferencia. La A representa el vínculo con los demás y al ser tan grandes nos confirman esta necesidad. También reparamos en una A ovoide, cuya base sobre la línea parece estar en equilibrio. Esta A representa el instinto organizado, una manera impecable de organizar el tiempo y las tareas de forma instintiva para conseguir el máximo de eficacia. También nos informa de una capacidad innata para el aprendizaje. Suelen haber sido muy buenas estudiantes en el colegio. Entre las escrituras no hay ninguna sobria, son simplificadas y combinadas. En las primeras se reduce el gesto gráfico haciéndose más simple y en las combinadas se inventan grafías personales uniendo varias letras. Todos estos arreglos para sintetizar escribiendo dan lugar a escrituras evolucionadas. También importa hacia dónde se abren los óvalos y vemos una apertura hacia el margen derecho donde se materializan los logros y las metas y hacia donde estas mujeres muestran especial disposición, como si necesitaran llenarse de toda la información disponible en el margen del futuro para conseguir lo que quieren. En cuanto a la forma, constatamos una utilización conjunta de arcos y guirnaldas en las Ns y las Ms. Los arcos construyen y se defienden, infieren prudencia, aceptación y autoprotección. El carácter se hace más contenido y la comunicación más discreta. Son personas amables pero cautas, con el fin de adecuarse mejor y resistir bien a las influencias externas. En la estudiante, fijaros que el texto va todo en arcos, pero la firma es heterogénea, es decir, completamente diferente y con una guirnalda enorme. Las guirnaldas se abren al mundo con receptividad y adaptación flexible, atenuando el choque entre las vicisitudes porque crean lazos, se comunican mejor y unen. El intercambiar ambas, guirnaldas y arcos, en una misma escritura nos da idea de variedad de recursos a la hora de afrontar según qué situaciones. Igualmente observamos un uso conjunto de curvas y ángulos. La curva suaviza, flexibiliza y amortigua, huyendo de los conflictos. Delata afectividad, adaptación y facilidad en los contactos. La recta separa y el ángulo introduce mayor tensión, tesón y esfuerzo, destinados a una puesta en marcha, acciones afirmadas, con determinación y decisión, a lo que ayudan los bastones que paran y priorizan. La escritura angulosa resiste las influencias y posee más independencia de juicio. Con trazo apoyado, como en todas estas escrituras, hay voluntad de acción. Los escritores que mezclan ángulos y curvas en sus escritos reaccionan también de una manera más adecuada, al contar con una mayor cantidad de recursos que facultan para maniobrar con un amplio margen de herramientas. Se trata de personas con decisión, pero sociables, que combinan la voluntad de hacer y la fantasía para imaginar. Así negocian con la realidad de manera muy acertada. El paralelismo en los bastones aporta rigidez a la escritura y al pensamiento, haciendo que la persona se frene y discipline el deseo para no ceder ante las tentaciones. Por eso hay mayor formalismo, sentido del deber y disciplina. En estas mujeres, por ello, los intereses se priorizan, focalizando y reduciéndolos para no dejarse influenciar. Otra similitud entre todas es la existencia de letras al revés.
Como sabemos que son mujeres que se adaptan a las normas, el sentido que tiene este concepto, en concreto en estas escrituras, es el de individualismo e independencia. Son mujeres con pensamiento crítico, incluso con espíritu de contradicción, podríamos decir. Buscan singularizarse, encontrando un estilo propio en defensa de su libertad. Y de la empresa esperan que se reconozcan sus iniciativas personales. Su manera de ejercer la autoridad como jefas es muy versátil. Esto nos lo dan las barras de las Cs y las hay muy diferentes dentro de la misma escritura. Encontramos barras grandes y lanzadas que hablan de imposición y un liderazgo importante si se requiere, y otras Cs que aparecen combinadas con la letra siguiente, mostrando que se sumergen en la acción del equipo y funcionan como uno más, sacando el trabajo adelante sin que se les caigan los anillos, y aquí despliegan un liderazgo participativo cuando se requiera. Como veis en el ejemplo, encontramos diferentes inclinaciones, y es que estamos ante personas curiosas, sobre todo si hay agujas. Irán siempre con las antenas puestas, recogiendo estímulos de todas partes, lo que aumenta su receptividad. Como el trazo es apoyado, aunque duden por el cálculo de riesgos, actuarán y ejecutarán aún con el temor de equivocarse. La parte baja de las letras es más larga en proporción a la parte alta, es decir, las jambas son más pronunciadas que las hampas en 3 de las escrituras. Las consecuciones materiales son importantes para ellas. Les interesa el bienestar económico, un trabajo estable, bien pagado y un asentamiento seguro donde echar raíces. En cuanto a las firmas, son todas sencillas, semilegibles, protegiendo su intimidad, sin o con rúbrica muy simple. Su ubicación en el papel es del centro hacia la derecha y todas son más apoyadas que el texto. El sentido es que la energía interior de las 4 va directa a la consecución de sus metas. Son mujeres que creen en sí mismas, están seguras de sus capacidades y se identifican o bien con su profesión o actividad, como la ingeniera y la estudiante que firman dando prioridad a su apellido, o se sienten realizadas con su vida personal, que consideran que la han llevado con éxito. Por eso firman con el nombre propio, como en el caso de las 2 comandantes. En cuanto a los tipos de inteligencia, hemos detectado que cada una tiene habilidades específicas. No obstante, las 4 coinciden en imaginación por las formas originales, el blanco que encontramos incluso en el interior de los óvalos, las curvas, estilizaciones y las líneas sinuosas. Además coinciden en el ingenio. Hay puntas afiladas, precisión, sencillez, aire y formas originales. Todas ellas tienen una excelente capacidad para recordar y retener conceptos, como muestran los óvalos grandes, las curvas y la claridad de sus escritos. Encontramos otras 3, en el caso de la comandante, la piloto y la ingeniera, con una notable habilidad de precisión y aproximación que conduce a delimitar el foco. Lo comprobamos por la proporción, los sangrados y la puntuación precisa. En estas 3 mujeres también constatamos gran curiosidad por los finales afilados, las C en periscopio, la inclinación oscilante y las letras decrecientes. Y una buena capacidad de argumentar. La escritura es flexible, tiene movimiento y una buena estructura. Según los tipos psicológicos ideados por la psicología analítica del psiquiatra Carl Gustav Jung, nuestras mujeres tienen una personalidad muy diferente. La ingeniera es de tipo pensamiento, la comandante es una intuitiva, la estudiante y la piloto son de tipo más afectivo, de sentimiento, pero la primera tiene una fuerte influencia de su función auxiliar, que es la sensación. Lo explico. No solo obedece a los sentimientos, sino también a los sentidos, por lo que libra su propia lucha interna entre lo racional y lo irracional. En definitiva, los puntos comunes de la brillantez de nuestras protagonistas son los siguientes. Una letra clara, una buena puesta en página con un espacio exterior respetado en todos sus márgenes, un movimiento controlado y con tendencia a barrado, con bastones, un trazo apoyado, con mayor intensidad en la firma,
Hay formas mezcladas que sugieren versatilidad, también simplificadas, combinadas y originales, que aumentan sus recursos personales. La dirección es ascendente, por tanto motivadora, y las firmas de todas son sencillas, semi-legibles y situadas a la derecha, como para poner el sello en la concreción de sus acciones. Su éxito va dirigido de manera innata por un super-yo exigente, que les obliga a superarse y conseguir la mejor versión de sí mismas. Se ve en las comas por debajo de la zona media o comas muy grandes, ambas estrechas, movimiento controlado, arcadas, tensión y firmas destacadas pero sencillas. A pesar de esto, no pierden el norte ni la consciencia del yo, que nos marca una zona media importante y estructurada que rezuma autoestima. Y para el final he dejado una guinda de postre. Si tuviéramos que escribir un cuento con estas 4 mujeres, pondríamos a la comandante sin lugar a dudas a escribirlo, porque es donde las fuerzas inconscientes de la fantasía se plasman mejor. Por su escritura estilizada, que nos garantiza un grado supremo de calidad, designaríamos como arquitecta de un castillo elegante a la ingeniera. Sería un castillo bien planificado que impresionara por su armonía estética. A la estudiante le daríamos el papel protagonista de una princesa que brillara por su presencia y porte majestuoso, la princesa del guisante, nacida para ser vista. Y como mayordomo mayor del reino, encargado de las relaciones exteriores y comerciales del castillo, con los súbditos, cortesanos y nobles de otros castillos y reinos, pondríamos a la piloto. Sin duda, cualquiera de nuestras 4 mujeres brillantes se sentirá muy identificada con el rol que le hemos asignado, porque lo lleva en su ADN y verá en esta imagen del cuento reflejados partes de sus talentos. Estos en concreto los llevan de serie. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya sido útil para entender la gran importancia de la grafología. En Francia se utiliza en un 80% de las empresas para la selección de personal. Por desgracia, en España es el país donde menos se conoce todas las ventajas de su utilización. Prometo mejorar la calidad de los vídeos, pero ruego clemencia porque es el primero que realizo. Un abrazo a todos.